Son las 8:05 de la mañana, las 7:05 en las Islas Canarias. Vamos a dar la bienvenida a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía, la sintonía de la mañana de Federico en el radio, y damos también la bienvenida a todos aquellos que hoy comienzan a trabajar después de casi un mes, 15 días, 20 días de vacaciones. Hoy es un día complicado, bueno, agridulce, ¿no? Como nos decía antes Silvia Ribeiro. Hoy es un día en el que muchas personas comienzan sus vacaciones y es un día en el que muchas personas las finalizan. Son buenas noticias las dos, si lo tienen ustedes en cuenta y si lo piensan, ¿no? Los que vienen de las vacaciones de descansar vienen, bueno, pues con otro ánimo, ¿no? Descansados, con otra perspectiva, otro horizonte, esas metas, esos retos que nos establecemos, ¿no? Cuando se dan estos parones tan necesarios, y los que se van, pues ¿qué quieren que les diga? Pues felices de la vida porque se van a descansar. En cualquier caso, a todos ellos les vamos a acompañar durante el día de hoy, que es una jornada complicada en la carretera. Por favor, mucha precaución si tienen que coger el coche, y ya les digo que se preparen porque va a hacer calor prácticamente en todo el país, y si tienen que afrontar un viaje, un trayecto largo, aparte del aire acondicionado del coche, de verdad, hidrátense, lleven agua, lleven todas las condiciones necesarias para hacer un trayecto, bueno, pues placentero, paren cada 2 horas para descansar, porque hoy el día va a ser caluroso en todo el país. Se esperan máximas de hasta 40 grados. En algunos puntos donde se van a llevar lo peor de lo peor están en la alerta roja, como en Zaragoza, Albacete y Gerona. Como les digo, aquí las máximas serán de 40 grados. En otros puntos, como el centro peninsular, en Madrid, vamos a continuar en esta misma línea, 38 grados, ahora mismo 24 grados en el centro de la península, y en Andalucía 42 grados, por ejemplo, en Córdoba. Vamos, temperaturas semejantes a los de los días de atrás y continúan subiendo. En La Coruña, por ejemplo, hoy se registra la mínima, 21 grados. En unos instantes vamos a iniciar nuestra tertulia, hoy con Paco Maruenda y con Carlos Cuesta. Y ya les adelanto que a partir de las 9:30 aproximadamente de la mañana vamos a hablar con Tamara Suju. Ella es la responsable del Instituto CASLA. Es ese instituto, aquí la conocen ustedes, la hemos entrevistado en varias ocasiones. Es la persona responsable, y esto es muy importante, de ir acumulando, de ir trabajando en toda la documentación que se está desde hace décadas, bueno, pues cogiendo y recabando sobre las torturas que se están desarrollando por parte del régimen de Maduro y anteriormente de Chávez a los venezolanos, a la oposición venezolana, a los militares que deponen las armas en Venezuela. Y ella es la encargada de todas esas denuncias, tratarlas, trabajarlas, acumularlas, documentarlas para llevarlas ante un tribunal internacional, y que en su momento se puedan depurar responsabilidades ante aquellas personas, aquellos secuestradores, aquellos maltratadores, aquellos tiranos que están maltratando y que están, lógicamente, bueno, pues incluso asesinando y torturando a estas personas. En las últimas horas se han producido varias detenciones irregulares por parte del SEBIN. Uno de ellos es un diputado de Voluntad Popular, como nos lo contaba a las 7:00 de la mañana Leopoldo López, y con Tamara Suju vamos a hablar precisamente de la última hora que nos llegaba desde Venezuela y de los datos que tiene ella sobre estas detenciones y secuestros irregulares. Hay una orden de secuestro y de detención también de María Corina Machado y del propio Edmundo González Urrutia, y con ella también, por supuesto, vamos a hablar de las noticias que le llegan desde Venezuela. Bueno, déjenme que les cuente también la última hora, y es que es un día muy, muy movido en cuanto a información se refiere del incendio de Valverdejo, en Cuenca. En estos momentos hay 1.500 hectáreas quemadas. En la zona están trabajando varios medios aéreos y terrestres y muchas personas, lógicamente más de un centenar de personas, tratando de apagar ese incendio que afecta especialmente a 2 localidades que ahora mismo están confinadas, las de Barchín del Hoyo y Piqueras del Castillo. Hay un nivel 2 de alerta. Los medios, como les digo, están trabajando en la zona para acabar con este incendio, y preocupa sobre todo, bueno, pues que no llegue ese incendio a la subestación eléctrica del AVE Madrid-Levante por las consecuencias obvias que podría tener que llegasen allí las llamas. Por supuesto, estamos muy pendientes de la última hora también que nos llega desde Cuenca. Es la mañana. Es radio. Comprenderá que después de un despacho con el jefe del Estado no deba, ni pueda, ni quiera referirme a ello. Mañana tengo además una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, donde voy a hacer balance sobre este año y por tanto ahí podré referirme a esta cuestión. Pero por el respeto que lógicamente me debo y debo al despacho que he tenido con el jefe del Estado,
sobre esta cuestión no voy a decir nada hasta el día de mañana y referirme lógicamente al contenido de lo que ha expuesto la Abogacía General del Estado. Bueno, el presidente del Gobierno va a comparecer a partir de las 11 de la mañana en esa rueda de prensa balance del año. Veremos a ver en qué condiciones pueden preguntar los periodistas, qué tipo de preguntas le pueden plantear los periodistas y qué tipo de explicación es la que ha preparado el presidente del Gobierno, que, como acaban de escuchar, ayer no quiso dar explicaciones sobre la declaración ante el juez Peinado, esa no declaración ante el juez Peinado, la querella posterior interpuesta contra el juez Peinado por prevaricación, le acaban de escuchar, el respeto que a él mismo se debe. Bueno, no, será por el respeto que debe a la institución, en este caso, que supone el jefe del Estado. Bueno, el presidente del Gobierno se acoge al respeto al rey cuando le interesa y cuando no, pues no lo respeta. Eso lo hemos escuchado, lo hemos visto y lo hemos presenciado y aquí se lo hemos contado. En cualquier caso, siempre las palabras hay que estudiarlas, escucharlas y al final el presidente del Gobierno es que no puede evitarlo, no puede evitarlo. Por el respeto que me debo no hablo, porque no me apetece en estas circunstancias. Mañana ya, si me plantean la pregunta y tienen oportunidad de hacerlo, lo haré. En fin, el presidente del Gobierno, no sé si referirme a él como Pedro Sánchez, como el marido de Begoña Gómez o como presidente del Gobierno, ha tenido tiempo para prepararse una respuesta después de esa negativa ayer a esa pregunta que le planteaban. Hoy le escucharemos a partir de las 11. Pedro Sánchez utiliza esa condición del presidente del Gobierno, como les decía, para lanzar a todo el aparato del Estado contra un juez, pero recurre a su condición de marido de Begoña Gómez para apelar, por ejemplo, a los instintos más profundos e íntimos de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, cuando se dirigió a nosotros a través de una carta a la ciudadanía anunciando que tomaba un periodo de reflexión de 5 días porque no podía más con lo que estaba sucediendo en su entorno familiar más cercano. Es decir, que Pedro Sánchez dice que quiere colaborar con la justicia, pero a la hora de la verdad no responde a las preguntas que le quería plantear el juez, le querían plantear cada una de las partes en el proceso y que él mismo podía haber discriminado o no en función de su condición como presidente o como esposo, porque él estaba en su derecho a no querer responder determinadas preguntas si entendía que iban más allá de su condición como esposo de Begoña Gómez. El testigo Pedro Sánchez, y esto es importante que lo destaquemos, el testigo Pedro Sánchez acusa de prevaricación a un juez dando a entender que uno prevarica cada vez que se produce una resolución discrepante de su tesis. Nos estamos acostumbrando a utilizar en el lenguaje común determinados términos que ya los utilizamos absolutamente para todo. O sea, es decir, cualquier juez que establece una tesis contraria a lo que tú piensas o a lo que tú defiendes ya está prevaricando de entrada para este presidente del Gobierno o para este marido o para este testigo, insisto. El presidente del Gobierno no iba a ser interrogado por el juez Peinado como parte del proceso, sino como testigo del mismo. La Abogacía del Estado y la representante que firma la querella, vamos a hablar de ella en unos minutos, es la protagonista de la noticia más importante que hoy se publica en la prensa española. Y es que doña Zaida, que es como se llama esta señora, tiene vínculos directos con una empresa pública que a su vez colaboró de manera estrecha con una financiación para determinados proyectos con Begoña Gómez y Carlos Barrabés. Y esto es lo que les estamos contando a esta hora de la mañana en Libertad Digital. Enseguida vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez de esta cuestión, como vamos a hablar también en nuestra tertulia, porque ella no lo va a evitar, del papelón de Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, que utiliza a su antojo la mesa del Consejo de Ministros para apuntar las directrices de aquello en lo que podemos o debemos hablar en las tertulias radiofónicas o no. Pues hoy hemos visto que han venido a grabar un montaje con un claro objetivo, que es erosionar la imagen del presidente del Gobierno, de la presidencia del Gobierno, en base a un no caso. Se ha venido a Moncloa a hacerse una foto, seguramente a dar, si me permiten, alimento a las tertulias para este verano, y no se preocupen ustedes, que en los próximos días seguramente vamos a ver filtrado las imágenes en algún pseudomedio digital conservador.
Bueno, en las tertulias, en los programas de radio, en nuestro trabajo diario, que es la información, no necesitamos alimento ni necesitamos carnaza para dar a nuestros oyentes. Nosotros aquí damos información, procuramos tener una terna de colaboradores extraordinario y en esta casa creo que es uno de nuestros sellos de identidad para que cada uno de ellos opine libremente, como se hace aquí desde la fundación de este grupo hace 25 años, y luego cada oyente que saque sus propias conclusiones. Carnaza es lo que nos da Pilar Alegría cada martes después de la rueda de prensa de ese Consejo de Ministros. Con sus declaraciones, tras esa rueda de prensa, sí que tendríamos para abordar y para poder analizar en varias tertulias, pero son tantas las cosas y tan importantes que tenemos que contar a nuestra audiencia que de verdad no vamos a desperdiciar el tiempo que tenemos para dedicarle a ella más de un minuto. Por ejemplo, tenemos que abordar la querella, esas 35 páginas, y hoy, y yo lo comentaba a las 7 de la mañana, en los análisis que se hacen en toda la prensa, expertos y personas, desde luego, muy preparadas en derecho, de diferente ganadería, como se suele decir en estos casos, coinciden en una cosa, que esas 35 páginas firmadas por la señora Zaida son absolutamente, pues bochornosas. Muchos de ellos dicen que son una verdadera chapuza. ¿Qué es lo que supone esa querella? A partir de esa querella, ¿qué es lo que se puede esperar? De entrada, Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días. Hay que decir a la audiencia que es un hecho insólito. Nunca antes esto había sucedido. Exacto, Rosana. Es la primera vez que un presidente del Gobierno se querella contra un juez, acusándole de prevaricar y utilizando además el aparato del Estado en su contra. De hecho, resulta contradictorio que haya sido llamado a declarar en calidad de cónyuge de una investigada y que él haya presentado la querella como jefe del Ejecutivo. Este detalle no es baladí porque es la razón por la que entra en juego la Fiscalía. El texto lo firma la abogada del Estado, Zaida Isabel Fernández Toro, secretaria del Consejo de Administración de una de las empresas públicas que pagó 200.000 euros a Barrabés para organizar una serie de actos en los que también participó Begoña Gómez. De esa querella y de las posteriores declaraciones de la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se desprende la atribución al juez de la necesidad de foco mediático como razón principal para tomar declaración al presidente del Gobierno. Sin embargo, conviene recordar que el juez Peinado tiene 70 años, que ya debería estar jubilado, ahora mismo ejerce en una prórroga de 2 años que le ha concedido el Poder Judicial y hasta la fecha lleva 30 años ejerciendo desde la más absoluta discreción. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid debe decidir si admite a trámite la querella, que en cualquier caso no paraliza el proceso contra Begoña Gómez. Lo que sí hace es abrir la puerta a que la defensa pida ahora la recusación del magistrado. Ahí el juez Peinado sí quedaría al margen del procedimiento mientras se resuelve esa petición. Por lo pronto, mañana el juez continúa con los interrogatorios con la declaración de Barrabés después de que tuviera que ser aplazada por motivos médicos el pasado lunes. Bueno, y me encanta porque el juez sigue desarrollando su trabajo como tiene que ser y como lo ha venido haciendo durante los últimos 30 años, como bien decías, Vanessa, en el más absoluto de los anonimatos. Es decir, quererle otorgar ahora mismo al juez Peinado una necesidad de foco o un interés por estar en el foco con 70 años a las puertas de su jubilación, cuando lleva 30 años ejerciendo y no ha dado pistas de querer ser un juez estrella, es algo absolutamente ridículo y que nadie se cree a estas alturas del proceso. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, enhorabuena lo primero, porque me parece que hoy publicas y firmas la que es la noticia más importante que se publica en la prensa un día como hoy y que tiene que ver con la persona que firma esa querella a través de la Abogacía del Estado, doña Zaida Isabel Fernández Toro. Bueno, te pido, por favor, que nos cuentes quién es esta señora. Bueno, muchas gracias, Rosana, lo primero. Y bueno, Zaida Isabel Fernández Toro es ahora mismo la actual jefa de penal de la Abogacía General del Estado. Es la que firma la querella presentada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado. Y claro, se da la casualidad, como desvelamos en Libertad Digital, pues que forma parte no del Consejo de Administración como secretaria, no consejera de una empresa pública llamada Enisa, y que esta empresa pública, de la cual pues ella pasó a formar parte a finales de 2023, concretamente pues en el mes de diciembre, pues esta empresa pública Enisa, dependiente del Ministerio de Industria, pues nada más y nada menos que había adjudicado pues en el 2019, 2020 y 2021 un total de 200.000 euros a Juan Carlos Barrabés en forma de patrocinios para celebrar unas jornadas que tuvieron lugar en IFEMA en Madrid y en las cuales pues nada más y nada menos
menos que participó incluso la propia Begoña Gómez, la esposa del presidente de gobierno. Con lo cual, pues aquí cabe hacerse muchas preguntas. No había otro abogado del Estado para firmar esta querella. ¿Existe algún tipo de incompatibilidad? Porque claro, hay que decir que la Abogacía General del Estado pues premia, por así decirlo, de alguna forma, a abogados del Estado con un complemento salarial, nombrándoles secretarios de consejos de administración de Claro, esto empresas es algo que públicas. te quería preguntar lo primero, ¿no? Si la situación, digamos, de la señora Fernández Toro es algo habitual, ¿cómo se compagina, ¿no? O sea, cómo se puede compatibilizar, ¿no? El ser, aunque no sea en su figura de consejera, representante, digamos, de un consejo de administración de una empresa pública que supondrá, digamos, un plus adicional a su, bueno, remuneración, entiendo, y al mismo tiempo el ejercicio de su trabajo como abogada del Estado. ¿Esto es algo normal? ¿Esto es algo habitual? Lo que nos cuentan, Rosana, es que existen convenios de colaboración de los abogados del Estado que se firman pues con empresas públicas, que es algo, digamos, que no es extraño, pero que no todos los abogados del Estado pues consiguen estas retribuciones salariales, estos complementos salariales, por los cuales pues estos abogados agraciados pasan a ser los máximos responsables jurídicos de esas empresas públicas, con lo cual aquí nos podríamos encontrar con un gran conflicto, porque si es verdad que Zaida Isabel Fernández Toro no estaba en el cargo, digamos, ¿no?, de esta empresa pública cuando se efectuaron esos patrocinios a Barrabés, de los cuales también pues se benefició Begoña Gómez protagonizando esos actos, es cierto también que ahora mismo ella es la máxima responsable jurídica de esta empresa que está siendo salpicada por la trama del caso de Begoña Gómez. Entonces, difícilmente se puede casar que una empresa que está pues salpicada de alguna forma por la trama de Begoña Gómez, pues esta mujer sea precisamente la abogada del Estado que firma esa querella del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una querella instrumental, cuyo único objetivo y propósito es, por un lado, pues apartar al juez Peinado a través de otra posible recusación que se presente en próximas fechas, y que también sirva de cortafuegos para evitar que el juez Peinado pueda elevar una exposición razonada al Supremo pidiendo la imputación del propio Pedro Sánchez. Claro, luego otra contradicción es la que acabas de destacar, ¿no? El presidente del Gobierno se querella contra el juez Peinado a través de la Abogacía del Estado como presidente del Gobierno, es decir, él considera que se está produciendo un ataque a la institución que está por encima de su persona. Sin embargo, él iba a declarar como testigo como marido de Begoña Gómez. Efectivamente, no tiene ningún sentido que precisamente pues Pedro Sánchez recurriera, ¿no? O sea, se recurriera ante el juez Peinado pues esa citación como testigo con la famosa carta en la que él decía que tenía que ser citado en calidad de presidente del gobierno y por tanto declarar por escrito y no en concepto de esposo, y que el juez Peinado se desplazara a la Moncloa personalmente a tomar la declaración. Eso presentó la famosa carta ante el juez Peinado diciendo eso Pedro Sánchez, y de repente pues ayer conocemos esa noticia en la cual Pedro Sánchez, haciendo pues uso de recursos públicos como presidente del gobierno y no como esposo de Begoña Gómez, con sus propios abogados sufragados personalmente con él, utiliza la Abogacía General del Estado para presentar una querella contra el juez Peinado. El juez Peinado, que es un señor, y este es el otro punto que te quería comentar, un profesional que lleva 30 años dedicado a la administración de justicia en un tercer plano, es un juez instructor anónimo absolutamente hasta hace tan solo unos meses, y que de repente, según el texto de la querella, esas 35 páginas, dicen que uno de sus objetivos es buscar el foco, tener foco. Claro, esto es poco creíble, ¿no, Miguel Ángel? Jurídicamente es verdad que la querella pues tiene muy poco recorrido porque los puntos en los que se basa no tienen ningún sentido. De hecho, pues recurre al último escrito que encima ni siquiera firmó el propio juez Peinado, en el cual se ratificaba la idea de que Pedro Sánchez tenía que ser citado en calidad de esposo y por tanto que el juez Peinado se desplazara a la Moncloa. Lo firmó de forma accidental otro juez porque no estaba en ese momento Peinado
Peinado en el juzgado de instrucción número 41 por esos días, y sin embargo pues se utiliza ese escrito que ha firmado otro juez para intentar sustentar y fundamentar una querella que va dirigida contra el juez Peinado por un delito de prevaricación. Como decimos, no deja de ser una argucia del gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, para ganar tiempo, para intentar apartar al juez Peinado. Recordamos que la Audiencia Provincial de Madrid tiene que resolver recursos que ha presentado su defensa y la Fiscalía contra la instrucción del juez Peinado el 30 de septiembre, y obviamente aquí la preocupación que existe en Moncloa es que el juez Peinado hasta el 30 de septiembre pueda tomar alguna decisión que obviamente ya afecte de lleno a Pedro Sánchez, es decir, que pueda presentar en cualquier momento pues una exposición razonada ante el Tribunal Supremo pidiendo la imputación. De esta forma, pues lo que intenta el gobierno, lo que intenta Moncloa es ganar tiempo y apartar mientras tanto al juez Peinado a través de esta querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde está aforado el juez Peinado, y que se complementará previsiblemente pues con una petición de recusación precisamente que se basará en esta querella inicial. Es decir, se ha presentado una querella contra el juez Peinado y yo pido la recusación de este juez porque está en duda su imparcialidad. De esta forma pues podrían intentar y conseguir incluso pues apartar, aunque sea temporalmente, al juez Peinado de la causa. Hay otra cuestión que es importante, que son, aparte de estos tiempos, ¿no?, y de estas estrategias, la decisión final del presidente del Gobierno de no declarar, ¿no? Hay quien piensa, hay quien dice que el presidente del Gobierno está muy mal asesorado, que el simple hecho de acudir como testigo, es decir, no forma parte del proceso, él acudía a esa declaración como testigo y no querer colaborar con, en este caso, las preguntas que le iba a presentar el juez y las diferentes partes, que él además podía discriminar en función de su posición o no, o de cómo afectasen o no a Begoña Gómez, es una manera también de autoinculparse de alguna forma. ¿Tú estás de acuerdo con esta lectura que se hace de la no declaración del presidente? Sí, yo estoy de acuerdo, Rosana, porque es muy importante. Es decir, Pedro Sánchez no es parte en esta causa, no está siendo investigado, no está imputado en la causa, con lo cual es sorprendente que Pedro Sánchez, que no forma parte del procedimiento, presente una querella contra el juez Peinado. Yo creo que es toda una declaración de intenciones, de poner la tirita en la herida antes de que le pidan la imputación a él, con lo cual pues es una forma de intentar neutralizar los futuros planes del juez Peinado. Y obviamente Pedro Sánchez, que se le había llenado la boca en esa carta diciendo que él iba a colaborar con la justicia, pues obviamente no colaboró con la justicia. Y también hay que destacarlo, el juez Peinado hizo una interpretación muy restrictiva del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispensa a una persona pues de declarar en contra de su esposa o de su cónyuge, porque es verdad que Pedro Sánchez no estaba obligado, a pesar de ser citado como testigo, a responder preguntas que pudieran incriminar a Begoña Gómez o que fueran directamente contra ella, pero también podía haber respondido a otras preguntas que le formularan las partes, y sin embargo pues el juez Peinado no dio tampoco esa opción. Duró 2 minutos la declaración fallida, le preguntó si conocía a algún investigado en la causa, Pedro Sánchez dijo que sí, que a su esposa. A continuación el juez Peinado le dijo si quería acogerse al artículo 416, Pedro Sánchez dijo que sí, y el juez Peinado dio por finalizada la diligencia. Podría haberle preguntado y que Pedro Sánchez decidiera pregunta por pregunta si esta la contestaba o esta no la contestaba, porque obviamente en el caso de Begoña Gómez también hay muchas variantes y se le pueden hacer preguntas de distintas personas, si él conoce personalmente a Barrabés o no, si conoce al rector de la Complutense, Joaquín Goyache o no, y no todas esas respuestas tienen que incriminar o perjudicar a Begoña Gómez, con lo cual eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Claro, entiendo que esta es una opción que lógicamente el juez tenía prevista también, o sea que podía suceder, lógicamente, no parece que sea una persona que no tenga en cuenta las posibilidades que se le pueden plantear ante un interrogatorio como el que afrontaba ayer. Me entiendo además que personalmente sigue firme en su trabajo, en su desempeño. Hoy va a continuar con esa declaración y voy a ella. Miguel Ángel, la declaración de hoy de Carlos Barrabés puede ser también una declaración importante, ya no solamente por el protagonismo que tiene en el
la relación incluso con la persona que está firmando esa querella, que no sé si en este caso se dará el caso de que el juez le pregunte por esta cuestión en concreto y por ese acto en concreto, sino bueno, pues por la relación lógicamente estrecha que tiene con Begoña Gómez y todo el desempeño, digamos, laboral y profesional que han tenido los dos, ¿no? Sí, finalmente, Rosana, la declaración de Barrabés se producirá si no pasa nada antes, porque esto pues es imprevisible, mañana jueves, y lo que está claro es que al final pues Barrabés también está en la misma línea de defensa de Begoña Gómez, es decir, se comentaba o se rumoreaba en las últimas horas incluso que la defensa de Barrabés pudiera presentar la recusación contra el propio juez Peinado aprovechando la querella que ha interpuesto Pedro Sánchez, con lo cual entendemos que aquí hay casi una línea de defensa conjunta, que es no abrir la boca, efectivamente, no dar crédito al juez Peinado, con lo cual entendemos que si al final se produce esa declaración de Barrabés y no pasa nada de última hora, pues no creemos, la verdad, que vaya a colaborar mucho con el juez Peinado. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa declaración prevista para mañana. Si no sucede nada, como dices tú, que la frustre de nuevo. Entre tanto, sí que tenemos esa declaración del presidente, balance del año a las 11 en punto de la mañana. Veremos a ver en qué condiciones se le pregunta por esta cuestión, porque es obvio que va a haber una pregunta y una respuesta. Ayer ya la avanzaba el propio presidente del Gobierno. Ahora entiendo que será, si no está pactado, estará más que pactado. Miguel Ángel, no creo yo que dé el presidente del Gobierno libertad a los medios para que le pregunten todo lo que quiera al respecto. Por supuesto, estará todo bien pactado, bien guionizado para que Pedro Sánchez pues no haya libertad de prensa para que le pueda preguntar cualquier medio de comunicación independiente y no afín al gobierno sobre las cuestiones que preocupan a los españoles, ¿no? Porque hay que decir que al final Pedro Sánchez no ha dado ninguna explicación sobre el caso de su esposa Begoña Gómez, ni en el Congreso ni ante el juez, ni ha colaborado con la justicia, ni ha colaborado con los parlamentarios en dar ningún tipo de explicación sobre los negocios de Begoña Gómez, que cada vez más, Rosana, apuntan hacia él, y por eso hay esa preocupación y esa querella preventiva instrumental que ha presentado a través de la Abogacía General del Estado para evitar que la flecha pues le señale a él por parte del juez Peinado. Bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, también de lo que tenga que decir. Muchas gracias, Miguel Ángel, y enhorabuena de nuevo por esa información extraordinaria, Rosana, que publicamos hoy en Libertad Digital. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buen día. Un abrazo fuerte, Rosana. Bueno, vamos a hacer una pausita, son las 8:32 de la mañana. Como ven, se nos acumulan las noticias, pero enseguida vamos a comentarlas ya en nuestra tertulia. Paco Maruenda, Carlos Cuesta. Es la mañana. Es radio. 8:36 de la mañana. Vamos a informarles, Silvia Reviero, buenos días otra vez, a los oyentes que siguen ahí, están ahí. Muchos de ellos van a hacer hoy un viaje largo, muchos de ellos porque empiezan las vacaciones, otros regresan. Pero vamos a estar en su compañía, siempre en su compañía, y queremos escucharles. Quien esté en el coche, que mejor que ponga la emisora, que nos escuche, o con la aplicación desde la podcast, playa, lo que sea, pero que nos escuchen, porque el programa de hoy va a ser muy interesante. Hemos visto ya en las últimas horas, lo comentabas, cómo Sánchez ha echado todo el aparato del Estado contra el juez Peinado y directamente se quita la careta, utiliza todos esos resortes que tiene a su disposición como presidente contra un magistrado. Estamos de nuevo, seguro que lo recordáis, esa doble personalidad. Sánchez y Pedro, así le distinguíamos hasta hace un tiempo, bueno, pues ahora es entre el Pedro esposo y el Sánchez presidente del Gobierno. Utiliza el cargo o la cuestión personal a su antojo, según sus propios intereses. Ayer lo vimos y hoy seguramente a partir de las 11 en esa declaración de nuevo, donde va a hacer balance, pues seguramente también tendremos ocasión de comprobarlo. ¿Qué balance va a hacer de este curso político? ¿Qué esperan de esa intervención? ¿Atacará ya directamente en primera persona al juez Peinado? ¿Se atreverá? Pilar Alegría ya lo ha hecho, muchos de sus ministros también. Bueno, pues ahora veremos si también lo hace el Rosana. Teléfono, el de todos los días, 648 91 92 60. Bueno, pues esperamos sus llamadas, por supuesto, sus comentarios, y les vamos a escuchar con muchísima atención. Hacemos una pausa y enseguida comienza ya nuestra tertulia. Es la mañana. Es radio.